Muy bien, seguimos en Pulso Informativo. Estamos conversando con José Luis Risco Montalbán, candidato a diputado con el número 13 por Somos Perú, y Pedro Palacios Cuba, candidato al Senado con el número 3 por el partido Progresemos. José Luis, el planteamiento está dado frente a la criminalidad, incorporar o reincorporar con amplitud el tema de la pena de muerte y también el estado de sitio. Mira, con relación a la pena de muerte de manera como José Risco, yo diría que tendría que incorporarse al artículo 40, si no me equivoco, de la Constitución Política del Estado, en donde está vigente la pena de muerte en el Perú. Y esa pena de muerte se aplica para dos casos específicos, para traición a la patria en época de guerra y para terrorismo. Ya, hay que ampliarlo. Lo amplío, claro. Entonces, si hay delitos como sicariato, si hay delitos como violación, yo a esos delitos de manera específica le incorporaría el carácter de terrorismo y por lo tanto le aplicaría la pena de muerte. ¿No es necesario retirarse de la Corte? De mi punto de vista, no, porque estaría incorporando a la Constitución que está vigente y que está considerado la pena de muerte un par de delitos más. ¿Y el estado de sitio? El estado de sitio para casos específicos, como lo ha planteado mi querido senador, que ojalá que cuando lleguemos al Congreso nos apoye pues, cuando queramos presentar los proyectos que corresponden y no los revise y después lo esté rechazando la Cámara de Diputados. No creo. No creo. ¿Qué dice usted? En realidad sí tendríamos que retirar la Corte Interamericana. Sí tendríamos. Sí. ¿Por qué? Porque recordemos que hasta desde la vigencia de la Constitución 93 hasta la fecha no se ha aplicado lo que es la pena de muerte. ¿Por qué no se ha aplicado la pena de muerte? Porque del año 78 nosotros estamos adheridos a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Establece de que no se puede aplicar la pena de muerte. Es algo que está en el papel, pero no es aplicable en nuestro país. En ese sentido, no se tendríamos para poder nosotros aplicar la pena de muerte, necesariamente tendríamos que retirarnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso está. Muy bien. Cerramos el tema y vamos a hablar ahora. Senador, pero perdón, disculpen, estoy hablando con el senador ahí. Espero que el senador después, cuando esté en sus funciones, no esté objetando lo que nosotros vamos a proponer de la Cámara de Diputados, porque le corresponde al senador revisar lo que nosotros como diputados vamos a hacer. En consecuencia, yo lo estoy asumiendo como compromiso, ya que no vaya a poner peros innecesarios en el camino. ¿Qué le quería decir? Que no ponga peros en el camino innecesariamente para discutir y aprobar una ley que la población lo requiere. Correcto. Nuestro partido y a título personal, nosotros apostamos por el interés público, en favorecer a las grandes mayorías, siempre respetando a las minorías, y también combatir la inseguridad ciudadana, porque es básico, ¿no? Como un eje fundamental en nuestro plan de gobierno es vivir sin miedo. Ese es nuestro lema fundamental. Muy bien. Vamos a cambiar el tema y vamos a hablar de la coyuntura política. Dígame. Sin ánimo de molestarlo o incomodarlo. Vamos a hablar del presidente Gerí, que pertenece a su agrupación política, ¿no? Nefasto perfecto. Gobierno, nefasta gestión, un tipo que no da la talla para ser jefe de Estado de nuestro país. Es una vergüenza. Para mencionar dos o tres cosas, de repente este asunto de las visitadoras en Palacio resulta anecdótico. Lo grave es cómo es un operador de lobbies, juega en pared con empresarios chinos para concursos con el Estado, órdenes de servicio por aquí y por allá, etcétera, etcétera. Y lo último que ha dado vergüenza, esa fotografía donde aparece él comiéndose un sándwich, un burger, esos norteamericanos con el embajador de los Estados Unidos. Pero en fin, ¿qué diría usted de la gestión del presidente Gerí? Yo diría muy simple, Rodolfo. No es el partido que está gestionando, que está gobernando actualmente el Perú. No es el partido Somos Perú. Es el señor Gerí. Y por lo tanto que el señor Gerí asuma su responsabilidad por todos los torpezas, diría yo, que está cometiendo. Él mismo ha admitido que cometió un error y que asuma su responsabilidad. Y por lo tanto que no asocien a Somos Perú con la gestión que hace el señor. Dos, si el señor, siendo presidente de la República, iba a tener toda la disponibilidad o iba a hacer todo lo que le da la gana, se equivocó. Porque no es así. La función del presidente de la República... ¿Usted cree que es un error hacer de lobista? Perdón, él es el que ha emitido los errores. O recibir a las chicas para que se vayan de Palacio a las 7 de la mañana. Rodolfo, puede visitar cualquier persona en Palacio. Puede, tranquilamente, perfecto. Pero hay que tener mecanismo ¿correcto? Si van a ir unas personas para un tema laboral, ¿correcto? Y estas personas para el tema laboral van a ser contratadas, pero que la contraten bien. O sea, que la contraten con todos los... No, aquí el tema no es contrato. Perfecto. Pues son chicas que visitan Rodolfo, yo lo que Palacio de Gobierno, permítame terminar, para reunirse con el presidente
y que cuando se van no son funcionarias todavía, después aparecen ya como, con órdenes de servicio, pero cuando dejan Palacio, 3 de la mañana, 4, 5, 6, 7 de la mañana, siguen siendo... personas que han ido a visitar. Así es. Rodolfo, que el señor Gerí responda por sus actos, ¿correcto? Pero ¿le parece eso un error? No, es que no es un error eso, pero te vuelvo a repetir, es una torpeza. ¿Me entiendes? Y en segundo lugar, yo lo que digo es que no quisiera ni deseo que el señor Gerí, después que deje sus funciones, sea un candidato para Barbadillo. No quisiera eso. Pero parece que todo indicaría que va a ser así. Y es un problema de él. ¿Y qué le parece de los contratos chinos? Pero es que no tiene, o sea, te vuelvo a repetir, es un error. Ah, ¿le parece un error? Sigo eso? Insistiendo como expresión, pero lógico, pues, Rodolfo, si tú tienes que hacer las cosas de manera correcta, o sea, no ameritan investigación para usted. Está en proceso de investigación, claro que sí. No, pero va a meritar. No, pero obviamente que sí. Por eso te estoy diciendo. No se investigan los errores, pues. Rodolfo, se investiga lo que presumiblemente puede ser un delito. Usted es abogado. Vuelvo a repetir, si de acuerdo a las investigaciones que se están desarrollando o se van a desarrollar o están en curso y se evidencia que el señor cometió delitos, que asuma su responsabilidad. Y por eso te estoy diciendo que yo voy a lamentar mucho que otro candidato más para Barbadillo. ¿Qué voy a hacer? Es un problema de él. Él se lo ha buscado. Que él vea cómo resuelve sus problemas. Patricia Lee debe estar enojadísima con usted si lo está escuchando. No creo, porque también Patricia Lee ha marcado diferencia con el señor Gerí. Lo ha marcado. ¿Qué podría decir el presidente Gerí? Yo podría decir que existe un abuso de poder. El poder del señor Gerí ya no resiste más. Nosotros merecemos respeto, merecemos transparencia como peruanos que somos. José Gerí ya calmó todo esto y necesitamos realmente que renuncie, exigimos su renuncia como partido. Progresemos, hemos pedido su renuncia, hemos participado en la marcha del 25 de enero. Exigimos su renuncia o que Censeros lo censure. En realidad, porque en realidad los partidos políticos que a la fecha están en el Congreso no hacen absolutamente nada. Quieren que José Gerí continúe con el poder y que continúe con los negociados. Y eso no lo podemos permitir como peruanos que somos. Bueno, esta mañana ha declarado José Luna, a nombre de Podemos Perú, y ha dicho que ya dispuso que todos los de su bancada firmen esa moción para un pleno extraordinario. Así que si a eso se agrega algunos de APP, de repente en las próximas horas ya tenemos algunas novedades. Ya que sea el propio Congreso que generó este tema que resuelva. El tema es, porque ustedes, Rodolfo, los dos creo que tienen experiencia en el Congreso, ¿quién podría reemplazar al señor Gerí? Yo la verdad que no tengo ahí elementos para saber quién podría ser. Yo lo único que te puedo decir es que el Congreso fue quien decidió nominar al señor Gerí como candidato a la República. Tenemos que ayudar todos, tenemos que ayudar. Yo la verdad, Rodolfo, es que yo no estoy en el Congreso, no te podría precisar quién son. Yo sé que no está en el Congreso, pero podríamos plantear algunos nombres. Es que no tendría nombre de quién puede ser, la verdad que no tengo la más mínima idea, salvo que la doctora Gladys Echaíz. Pero tendría que renunciar a su candidatura. Ese es el otro problema, pues, ese es el otro problema. O sea, así como ella, hay 79, 80... Le preguntaron a William Zapata si podría renunciar a su candidatura, pero dijo que no. Quiabra tampoco. Ahí está el detalle. Echaíz seguramente va a decir no. Porque también está como candidata. ¿Y qué le parece Mari Carmen Alba? Puede ser una opción porque también ella fue la primera presidenta en este periodo del Congreso de la República y no la hizo mal. Pues, y en segundo lugar, creo que no está yendo a una reelección ni nada por el estilo. Ella se está quedando tranquila. Así es. Puede ser. Podría ser una opción interesante, ¿no? No más que cuando devuelva la banda presidencial que no la dejen entrar al Congreso, ¿no? Bueno, ¿qué diría Pedro? Nosotros diríamos de que en realidad aquí el Congreso tiene que ser responsable de sus actos. El Congreso tiene que elegir democráticamente a una persona que realmente no sea incuestionable, sí. para que esa persona pueda realizar la transferencia de gestión de manera correcta y ordenada. No hay nadie incuestionable en el Congreso. Aparte, el Congreso tiene esa tarea. Excepciones. Claro. Tendríamos que ver esa parte, pero sí o sí el Congreso tiene que ser responsable por esa persona, así como el Congreso también tiene que ser responsable por esa persona que esté en el Palacio de Gobierno también. Ese es el pasivo que
desgarro que tiene que ver con todos los políticos que se encuentran a la fecha en el Congreso. Muy bien, última rueda, tenemos ya que terminar, un minutito más, 30 segundos o 25, por favor, para que usted diga lo que desee frente a los micrófonos y a la pantalla. Gracias por la oportunidad, querido Rodolfo. En esta oportunidad, José Risco está candidateando con el número 13 como diputado por Lima, por Somos Perú, y lo hacemos por una de las razones que es justo y necesario. El Código de Trabajo, que es una herramienta mediante la cual todos los trabajadores tendrán que saber y entender sus derechos laborales, derecho a vacaciones, derecho a gratificaciones, derecho a indemnización, derecho a CTS y derecho a un trabajo digno y adecuado, por una vivienda digna y adecuada y finalmente por una reestructuración del PADOMI para que ya no sigan maltratando a nuestros abuelitos. Correcto. Pedro. Somos un partido político nuevo. Este 12 de abril marca el símbolo de este perrito hermoso, leal y sincero que te acompañará en las buenas y en las malas. Defenderá todos tus derechos. Y para el gobierno, perdón, para senador regional, escribe el número 3. Pedro Palacios te defenderá con conocimiento y experiencia que tengo en la educación pública. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos.